Don José Acosta, muchísimas gracias por aceptar mi invitación al programa. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Gracias a ti por invitarme, eso siempre. Para todas las personas que acaban de escuchar tu presentación, no sé si quedan en España entrenadores tan veteranos, con tanta trayectoria, con tanta experiencia, con tanto conocimiento, no sé cómo describirlo muy bien, pero al final va a ser difícil para mí no rebatir, porque no tengo intención de rebatir absolutamente nada de lo que digas hoy aquí, pero sí de decir, joder, es que este tío, con todo lo que ha leído, con todo lo que ha vivido, antes de la entrevista me estabas contando experiencias en tus primeros triatlones cuando yo no tenía ni 5 años, o sea, de locos. Así que bueno, lo primero, mostrarte el grandísimo respeto que tengo a profesionales de tu talla. Pero claro, también este comentario que acaba de hacer me lleva a la primera pregunta, y es que una persona con más de 30 años de trayectoria como entrenador me genera muchísima curiosidad el por qué ahora, no sé si a lo mejor me equivoco y ya lo hacías desde antes, le estás prestando tantísima importancia al tema de la respiración en tu trabajo como entrenador, como en tus triatletas. ¿A qué se debe este cambio? A ver, sobre todo el tema es que ahora se ve más el trabajo de cada uno, entonces parece que estás incidiendo más en ciertos aspectos. Por ejemplo, el famoso entrenamiento de la musculatura inspiratoria, ¿no? Que a todo el mundo le gusta más hablar de eso, pues porque al final es un entrenamiento muscular y a todo eso es lo que parece más visible y espectacular. Si te hablo de respirar y hacer un trabajo ya químico a nivel interno, de intercambio de gases o un trabajo de meditación, cosas así, eso ya no llama tanto la atención, ¿eh? Esto es como muy zen, eso es de otra línea, ¿no? A la gente le gusta lo potente, lo de músculo, pero esto ya en el 2001 yo ya lo trabajaba. Es decir, no es ahora, en el 2001 yo ya tenía mi Power Breath. Además, mi Power Breath de Friki con su logotipo de Iron Man, que me vino de Estados Unidos. Bueno, eso se lo compré también en el distribuidor que es actualmente aquí en España. Pero entre el 2001 y 2003 yo ya estaba con el trabajo de musculatura inspiratoria. ¿Por qué te llama la atención un poco el trabajo de la respiración? Bueno, estamos ante un deporte, cuando yo ya pasé al mundo del triatlón, que sobre todo es entrenar la función aeróbica. Entrenar la función aeróbica al final lleva implícito todo lo que sea el sistema de aporte de oxígeno, que en la facultad nos lo metían hasta el fondo en la asignatura de fisiología. Correcto. O sea, mira que hay fisiología, pero lo que más importancia se daba en la fisiología del deporte es sistema de aporte de oxígeno. Y en nuestro deporte es fundamental y eso implica la respiración. Parece que no está enlazado, ¿no?, con esto, pero ya a partir del 2008-2010 yo he trabajado como director de instalaciones deportivas y de grandes instalaciones, pero soy entrenador. Y al final seguí con mi línea de entrenador y ahí di otro salto en el 2008-2010 dejando todo este tema de instalaciones y cosas así, donde volví a meterme lleno de entrenador. Y trabajé mucho en el tema de la técnica de carrera, la técnica de natación. Dices tú, ¿y eso qué tiene que ver con la respiración? Bueno, pues al final, en la técnica de carrera, la técnica de natación, en otros aspectos, te das cuenta que hay que recuperar la función del cuerpo humano. Es decir, movilidad articular, ciertos hábitos que hemos perdido, la postura, y vas al trabajo de funcionalidad antes de meterte con la técnica específica. Claro, esto me llevó a trabajar con Lee Sasby en torno al 2013, gracias a otro compañero que se llama Alex Ventura. Lee Sasby, para que sepáis un poco quién es, fue asesor de McDougall, Nacidos para Correr. Trabajó con Daniel Lieberman cuando hubo todo este boom del barefoot running. Wow. ¿Vale? Y luego también fue uno de los asesores, creo que se llama Alan Finn o algo así, el autor de Correr con los Keniatas. Pues sale en uno de los capítulos de ese libro. Entonces yo tuve la suerte de poder trabajar con él y durante unos años impartir los cursos que estaban en su línea de trabajo, en lo que era su academia. Primero fue una marca de calzado minimalista y luego ya se independizó creando su propia marca. Y a raíz de ahí, en una de las formaciones que tuvimos para ver cómo iban a ser los siguientes cursos y los protocolos que íbamos a realizar, pues me di cuenta de la funcionalidad que estábamos perdiendo cuando me pusieron una esparadrap por la boca y me pusieron a correr. Hostia. Entonces, claro, ponte a correr con respiración nasal. Y me di cuenta de varias cosas. Yo podía correr con respiración nasal, sin embargo,
en la vida cotidiana tenía problemillas de congestiones nasales y no tenía una buena respiración nasal, pero me di cuenta que había compañeros que corrían más que yo normalmente, pero si le ponías una espadadrapo por la nariz no eran capaces de correr. Es decir, ahí estaba viendo que esa parte aeróbica que tenemos por debajo del primer umbral, que depende mucho de ese intercambio de oxígeno a los tejidos, la gente no la tenía bien educada. Claro, ya no solo que no la tenía bien educada en el deporte, sino que te empiezas a dar cuenta que mucha gente no la tiene bien educada fuera del deporte. Es como todo, o sea, así te sientes, así te pones de pie, así caminas, así corres. Entonces ahí me di cuenta que si yo quiero tener un buen metabolismo aeróbico para mi rendimiento deportivo o para mi rendimiento de la vida, porque ahora mismo tú y yo estamos en aeróbico, bueno, yo un poquito menos que estoy hablando, ¿vale? Pues hay que recuperar la función del cuerpo, y una de las funciones es la función respiratoria, y observarla, trabajarla y ver cómo funciona para optimizar al máximo nuestro rendimiento en la vida o en el deporte. Para que la gente que está en casa, los que no vengan del ámbito científico, del ámbito del entrenamiento, ¿cómo definirías la respiración brevemente y qué implica, sobre todo, más allá de coger y soltar aire? Sí, a ver, la respiración al final, sí, estamos hablando de coger, soltar aire, vale, pero implica el proporcionar oxígeno a los tejidos, es decir, desde el oxígeno que está en la atmósfera, introducirlo en el cuerpo, a partir de ahí, al introducirlo en el cuerpo, distribuirlo por él y que seamos capaces de que llegue a los tejidos. Eso es lo importante, que llegue al tejido y que llegue a la zona mitocondrial para que la mitocondria pueda llevar su función dentro del metabolismo oxidativo. Si yo meneo oxígeno solamente por los pulmones, no hago nada. Si yo solamente meneo oxígeno por el sistema circulatorio, no hago nada. Tengo que conseguir que llegue hasta ahí. Entonces, y cuanto más llegue hasta ahí, mejor, porque la mitocondria no es el verdadero limitante, sino que el verdadero limitante es mi capacidad para que llegue hasta ahí. Entonces, es química, esto es fisiología y es química pura y dura, y son los procesos químicos del organismo. Ahí la respiración va mucho más allá, aparte y luego ya la parte neural, ¿no? La parte cognitiva, la parte que tiene la respiración a nivel del sistema nervioso parasimpático, es decir, a nivel pues, de calmar el organismo, ¿vale? A nivel de antiestrés, de control de ansiedad, ya es un mundo. Al final te empiezas a mirarlo y es un mundo que aquí está llegando, pero que ya en otros países llevan mucho tiempo trabajándose en el rendimiento deportivo, llevan mucho tiempo trabajándose, mira, a los que os dediquéis al deporte, ¿vale? Y al rendimiento. Hay una gran industria, o sea, hay industrias como la farmacéutica, la industria del petróleo, ¿vale? La industria armamentística, y dentro de la armamentística está la gran industria del ejército. Y ahí es donde a nivel de rendimiento físico, ¿vale? Ha habido los grandes avances y luego nos van llegando a nosotros. La respiración ya se trabaja en el ejército, sobre todo en los Navy SEALs y en el ejército americano desde hace muchísimo tiempo. Se está empleando desde trabajarla para control del estrés postraumático, muchos militares que tengan sus problemas, hasta un alto rendimiento a nivel de control de la ansiedad en situaciones especiales, de control de la capacidad física en situaciones especiales y unos trabajos bastante importantes en cuanto a las apneas, retenciones respiratorias para mejorar y optimizar el rendimiento de las personas. Entonces, si ya esa gente que se va a someter a esfuerzos extremos, situaciones extremas, lo está haciendo, es que tiene beneficios a todos los niveles. En Irlanda hay academias que ya trabajan con deportistas de élite desde hace mucho tiempo. Patrick McNeoch, creo que es McNeoch, el apellido algo así parecido, ¿vale? Que es el director de la clínica Buteyko de Irlanda. Él ya trabaja desde hace mucho tiempo en ese sentido. Entonces la respiración va mucho más allá de coger y de soltar aire, que además la mayoría de la gente lo hace mal. No, estoy convencidísimo, incluido yo, incluyéndome a mí, el 99% de los oyentes no son capaces de correr con un esparadrapo en la boca, incluido yo. Estoy prácticamente al 100% convencido. Una de las cosas, leyendo tus publicaciones, los artículos que has escrito en tu web, que luego daremos la referencia para todas esas personas que lo quieran leer, una de las cosas que me gustó mucho que detallabas, y que estoy también convencido de que la gente lo obvia, porque al final respirar es un hecho, una acción inconsciente, involuntaria, que realizamos per se sin poner la atención y el foco en ello. Y muchas personas, estoy convencido, insisto, en que dan por hecho que no requiere un coste energético importante comparado con las contracciones, las activaciones musculares que tenemos cuando corremos. ¿Esto es cierto? ¿Respirar
¿le supone al cuerpo, al organismo, un coste energético que hay que paliar y que hay que economizar? A ver, el estar quieto ya es un coste energético para todo el cuerpo. O sea, yo estoy quieto, parece que no hago nada, pero mi cuerpo ya tiene un coste energético. Cuidado con lo que dices, que alguno se lo, O sea, alguno se lo lleva. no, o sea, hay un metabolismo basal y eso está consumiendo y está trabajando, ¿vale? Entonces ya ahí hay un coste energético. La respiración, a nivel de estar en estático, pausada, lo que es el gesto de soltar aire y de expirar, ese es involuntario totalmente, ese sale solo. Y la inspiración tiene un mínimo, pero mínimo coste, ¿vale? Pues porque al final hay una contracción muscular. ¿Vale? En el momento que hay una contracción muscular, aunque sea comandada por el sistema nervioso autónomo, pues ya hay un coste, es decir, la digestión, hay una serie de hay una motilidad digestiva que ya tiene sus propios costes, eso es mínimo, ¿vale? Pero ya cuando nos metemos en la dinámica, ya empezamos a actuar, empezamos a movernos y ya hay un esfuerzo donde realmente la respiración tiene que aumentar, ya no solo su ritmo, sino la capacidad ventilatoria tiene que aumentar, es decir, tengo que meter más aire, ya hay una mayor acción muscular, ya hay un coste. Pero según aumentamos el esfuerzo, ya no solamente es el intentar expandir más los pulmones para que cojan más aire, entonces la contracción muscular de esa musculatura inspiratoria es mayor, sino que para soltarlo, como hay una demanda de expulsar más sustancias tóxicas que tenemos, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo. Y cuanto mayor es el esfuerzo, pues más trabajo hay que hacer, tanto al inspirar como al expirar. Por lo tanto, tiene su coste energético. Ten en cuenta que cuando hacemos un esfuerzo, hay un rango, un factor que se llama eficiencia, que está en torno a la eficiencia, es el gasto de energía que se genera en el cuerpo. Pues ese esfuerzo en la acción muscular, en la acción de movernos, está entre un 20 y un 28%. El resto es en otras cosas. ¿Vale? Entonces, el cuerpo, para mantenerse, está constantemente con un gasto. Entonces, la respiración es obvio que va a tener su propio gasto y que va a competir con el resto del organismo cuando ella tenga que demandar mucho trabajo. Entonces, así tiene su propio gasto energético y por lo tanto, si la tenemos mejor preparada y es mucho más eficiente, pues economizaremos más. En resumen, entonces, para que el oyente que no está muy puesto en aspectos técnicos lo capte fácil, Sí. Si trabajamos la respiración, por un lado vamos a aportar mayor oxígeno a nuestros tejidos, que va a aumentar el rendimiento obviamente, y por otro lado vamos a ser más económicos realizando ese trabajo respiratorio, ¿correcto? Sí, a ver, está el aporte de oxígeno a los tejidos y dentro de esos tejidos está el propio tejido de la caja torácica, es decir, los músculos respiratorios. Eso es. Que lo que van a hacer es, siempre van a competir con yo no puedo parar de respirar. Entonces, ante momentos de crisis, de fatiga, el organismo va a decir qué músculos y qué zona es la que necesita, está trabajando constantemente y no puede parar. La respiración no puede, así que habrá que quitárselo a algún otro lado. Vale, eso ha quedado ha sido bastante visual. En uno de los últimos artículos de tu blog hablas de respiración interna y respiración externa. Cuéntanos qué son exactamente cada una de ellas. Mira, pues empecemos por la externa, que es la que más familiarizada está la gente. Es lo que conocemos normalmente como ventilación. Es decir, es lo que tú has dicho al principio, esa acción de coger aire del exterior e introducirlo a los pulmones. A partir de ahí ya es que este oxígeno que ha llegado a los pulmones pase a lo que es el sistema circulatorio a través de los alveolos, y ahí ya hay un intercambio, ya es intercambio de que pasemos de sangre venosa a sangre arterial, es decir, ya sangre enriquecida en oxígeno. Y a partir de ahí empezamos con la respiración interna, que es esa distribución del oxígeno a través de la hemoglobina de los glóbulos rojos, la posibilidad de que esa hemoglobina llegue un momento, pueda captar CO2 para soltar ese oxígeno y ese oxígeno pueda entrar en nuestros tejidos para que sea utilizado. Y ahí ya estamos en esa respiración interna. Maravilloso. La pregunta ahora es, ¿son ambas igual de entrenables? Porque la externa es obvio, ¿no? La gente enseguida lo va a ver, sí. Pero la interna se puede entrenar, ¿es mejorable? Es mejorable, la interna es mejorable con trabajos de respiración, empezando primero desde la respiración consciente y aprendiendo a respirar, ¿vale? Aprendiendo a respirar, ¿por qué? Porque el aprender a respirar lo que te va a llevar es a que
tengas una concentración de CO2 óptima en el organismo, ¿vale? Ahora iremos hablando también un poquito de todo eso, de esa concentración óptima del organismo, de lo que es el efecto Bohr, todo lo que es el CO2 en sí, qué función tiene en el cuerpo. Ahora lo iremos comentando. Entonces, desde aprender a respirar, tener una respiración consciente, hacer un trabajo de cadencias respiratorias, reconocer las pausas respiratorias que son las que nos regulan esas concentraciones. Realmente, para que haya una concentración óptima de CO2, hay una pausa respiratoria mínima entre coger aire y soltarlo, y un poquito más amplia muchas veces entre soltarlo y cogerlo, y las hemos perdido. O sea, esta es una de las cosas que ha perdido la gente dentro de lo que es la funcionalidad respiratoria, la pausa. Siempre estamos con la respiración un poco acelerada, siempre estamos con la respiración demasiado continuada, y eso no es por nuestro régimen de vida. Cuando tengas un deportista en tus manos, en el deporte, ¿qué le puedes tener? 12 horas a la semana, 18 en volumen máximo, 7 horas otros el resto del día. ¿Cómo está con sus funciones? Ya solamente como estamos tú y yo aquí ahora mismo sentados, estamos dificultando la respiración, porque no tenemos una buena postura. La respiración diafragmática requiere de una buena postura. Esto va a salir ahora en cuanto empecemos a hablar a lo mejor de aparatología. Es decir, un efecto de la Training Max, cuando se lo pones por primera vez a una persona. La máscara de entrenamiento. Eso es, perdona por haber no. así. Yo, lo que vea que haya gente que a lo mejor no lo entienda, yo te meto pues ahí. La típica máscara de entrenamiento, que no es un tema de hipoxia, o sea, no es un tema de entrenamiento de altitud, sino de otras situaciones que vamos a comentar. ¿Qué hace la gente al principio? O cuando te digo, respira, se endereza, coloca la postura, porque la postura es importante, es una función del cuerpo, porque es importante para la respiración, ¿vale? Entonces, ahí todo eso poco a poco lo vamos perdiendo, y vamos haciendo que al final nuestras concentraciones de CO2 y O2 en el organismo estén descompensadas. Entonces, cadencias respiratorias, las pausas respiratorias, las retenciones y las apneas, que ya es un poco más complicado y ya necesitas un poco más de experiencia, incluso un profesional ahí, y otros métodos que hay también así complejos en cuanto a la respiración, que nos ayudan a mejorar ese intercambio de CO2 o O2 dentro del organismo, e incluso dar protagonismo a un tercer elemento que la gente no suele mencionar y que solamente menciona cuando se gasta la pasta, que es el óxido nítrico. Es decir, no, el jugo de remolacha, no, los geles con óxido nítrico, no, pero eso nosotros lo generamos en el organismo. También lo vamos a sacar ahora en alguna otra cosa. Esa parte te la he leído también y es alucinante. Ahora voy a dejar que te explayes en ello. Has mencionado el CO2, dióxido de carbono, muchas veces condenado. O sea, estoy convencido también de que la gente que no ha estudiado el intercambio de gases y demás, el CO2 es como el lactato, es caca, es malo. Es como, oh, Dios mío, no, eso no. Cuéntanos cuál es el verdadero papel del CO2. Todo esto es el contexto. Nos movemos en un contexto en el que el consumo de oxígeno parece que es el rey, en el que el oxígeno, ¿vale? Pero si tú te vas a la salud y te vas a la medicina, y si me están escuchando entrenadores, es un mensaje que quiero mandar, es decir, estamos trabajando con cuerpos humanos y estamos trabajando con seres humanos, y hay que tener para tener un buen deportista, tienes que tener un deportista sano, ¿vale? Y dentro de lo que es el cuerpo humano hay cantidad, bueno, de hecho nuestra profesión se basa en estudiar esos aspectos, o sea, esas disciplinas, partes de la medicina, partes de la fisioterapia, partes de la fisiología, ¿vale? En el momento que te metes en esos ámbitos te das cuenta que el CO2 es el protagonista, no es el oxígeno, porque el CO2 es el chivato del organismo, es el que cuando él está bajo, está alto, hace que el sistema nervioso a nivel cerebral salten las alarmas y haya reajustes, ¿vale? Cuando el oxígeno está elevado, ¿qué hace el organismo? Empieza a darse cuenta que hay que empezar a respirar más rápido, a aumentar la frecuencia cardíaca, a vasodilatar, alveolodilatar. Cuando empieza a caer, ¿qué hace el organismo? No necesitamos tener los vasos sanguíneos tan abiertos, no necesitamos tener los alveolos tan abiertos, podemos bajar la frecuencia cardíaca, y rápidamente hay una señal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la hiperventilación. Esos shocks que les ocurre a la gente cuando llega a meta. O sea, gente que no corre habitualmente en condiciones, que va a su 10K,
pim, 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 y cuando llega a los últimos 800 metros pega ese acelerón, llega totalmente asfixiado, empieza a hiperventilar. ¿Y qué ocurre con la hiperventilación? El CO2 se escapa. Y si el CO2 se escapa, que el cuerpo responde pues contrayéndose, es decir, contrae vasos sanguíneos, contrae alveolos, encima se pone nerviosa la persona porque puede respirar peor, empieza a hiperventilar más y viene ahí pues similar a un ataque de ansiedad. Y es un ataque de ansiedad, en definitiva, una hiperventilación, eso es. Y el ataque de ansiedad, ¿cómo se controla? Controlando la concentración de CO2. Antes se ponía una bolsa, ahora se habla de que no, lo de la bolsa no es conveniente. ¿Y qué te dicen? Respira tranquilo, respira por la nariz. Estás regulando esa concentración de CO2. En definitivas cuentas, el CO2, si no hubiese CO2, nuestro sistema nervioso no sabría captar si hay una demanda de oxígeno o un extra de oxígeno. En definitiva, es como bien has dicho, el chivato. Es el chivato. Me ha encantado esa metáfora porque representa muy bien la funcionalidad del CO2. Sabiendo esto, ya podemos explicar qué es la tolerancia al CO2 y qué es el efecto Bohr. Dale caña. Bien, a ver, el efecto Bohr, que ya esto es de hace unos años, de este señor, es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué es esto de la curva de disociación? A ver, la hemoglobina es la que lleva... Castellaniza. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. La hemoglobina es la sustancia que está dentro de los glóbulos rojos que capta el oxígeno, ¿vale? Pero la hemoglobina es una enamorada del CO2. O sea, a ella le mola el CO2. Entonces, cuando hay un nivel X de CO2 en el organismo, pues cuando esa hemoglobina pasa por esa zona, ¿vale? Que suele ser las zonas ya alejadas de los pulmones, ¿vale? Pues dice, C2, voy a ponerlo, capta y suelta el oxígeno, y ese oxígeno queda disponible para los tejidos, ¿vale? Entonces, eso es un poco el efecto Bohr. Si hay poco CO2, porque he hiperventilado, por ejemplo, es difícil que suelte ese oxígeno. De ahí que tengamos todos estos problemas que acabamos de comentar. Si hay mucho CO2, pues ¿qué ocurre? Pues que va a tener más facilidad de soltarlo. Ahora bien, lo que me acabas de comentar de la tolerancia al CO2, la dificultad que tenemos en la vida para respirar bien, que es lo que provoca situaciones de mini ansiedad, mini estrés que no nos damos cuenta. O sea, no es que estemos estresados y a lo loco, pero el no respirar bien, todos los problemas que podemos tener en nuestro día a día, nos están llevando siempre a tener el ralentí del organismo un poquito elevado, a tener un ligero protagonismo en el sistema nervioso simpático. Y eso hace que la respiración se acelere. Y eso hace que la cantidad de CO2 que hay en el organismo sea más baja. ¿Qué provoca? Que el umbral que tenemos de detección de ese CO2 caiga. Porque el cuerpo empieza a notar como normal que sea esa cantidad. Al mínimo esfuerzo o al mínimo estrés que tengamos y sube un poco ese CO2, hay una respuesta excesiva. Hay una respuesta de hiperventilación que podríamos decir, exagerándolo un poco, que es una respuesta un poco más glucolítica. Es por eso por lo que mucha gente no es capaz de correr con la espalda por la boca, porque no tiene la parte aeróbica bien trabajada. Mucha gente cuando empieza a correr o a moverse se le sube el pulso por las nubes, porque no tiene esa parte bien trabajada. ¿Qué conseguiremos si mejoramos nuestra tolerancia al CO2 y nos hacemos más fuertes ante él? Pues mira, situaciones de pánico desaparecen. Y la gente se puede asustar. Oye, el pánico, ¿qué tiene que ver? A ver, la situación de pánico, ¿qué tiene que ver? Cuando tú haces un esfuerzo de máximo consumo de oxígeno, una zona 5, esa parte en la que no puedes más, que vas agonizando, aquel que tenga más tolerancia al CO2 entre tú y yo, será el que salga adelante. El cerebro en esas situaciones detecta ese CO2, aprende a tolerarlo y solamente se va a detener cuando los niveles de oxígeno sean tan bajos que sí que los considere un riesgo. Pero situaciones también de intolerancia al CO2, pongamos, si nos están escuchando triatletas, el no tener que sacar la cabeza para respirar tan rápidamente en el agua, cuando estamos nadando. Esa sensación de meter... ¿Qué ocurre cuando yo meto la cabeza en el agua? Hay un empuje del agua hacia mi rostro que provoca además lo que es un efecto, un reflejo de buceo, ¿vale? Tengo esa sensación de que mi glotis se cierra para no tragar agua, y eso salta una señal de pánico. Esa señal de pánico, ¿qué quiere cuando hay señales de pánico? ¿Vale? Hiperventilar.
no puedo, tengo que sacar la cabeza rápido. ¿Qué ocurre cuando hiperventilo? Empiezo a generar una acidosis. ¿Qué ocurre cuando hago 25 metros así? Que no aguanto 50. Y eso es lo que pasa con muchos de ellos. Entonces, la tolerancia al CO2 en esas situaciones me va a ayudar bastante, y en la vida me va a ayudar mucho, es decir, a estar mucho más calmado. Desde luego que sí. Vale, qué maravilla. Ya sabemos lo que es la respiración interna, lo que es la respiración externa, lo que implica tener una buena tolerancia al CO2, el verdadero papel del CO2 en toda esta película. Vamos a ver ahora cómo podemos mejorar todo esto. Respiración interna, que a mí es la que más interés me suscita, porque realmente me parece complejo mejorar todos esos procesos tan químicos, ¿no? ¿Qué protocolos, qué metodologías, cómo podemos mejorar esa respiración interna? Bien, esto yo te voy a decir algunos libros para que la gente los pueda consultar, tú los puedas consultar, incluso he traído aquí para que los podáis ver, o los puedas ver. Desde consultar libros del método buteyko, a Dan Brulé, que se supone que es uno de los reyes de la respiración a nivel mundial. Tengo por ahí a otro, ahora mismo, ya te lo comentaré para que lo puedas compartir en redes sociales, que trabaja mucho con estrés postraumático en Estados Unidos. Se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Bueno, este hombre, además es un libro que te puedes descargar en PDF en internet, sin problema, es gratuito, que tiene además una apnea de 22 minutos el señor. Bastante bien. Por lo general se mueve, para hacer meditaciones y trabajos se mueven apneas de 7 y 9 minutos, ¿no? Y ahí tiene múltiples ejercicios, y todo el trabajo que he podido recapitular y que yo practico con mis deportistas, y que en el confinamiento, por ejemplo, han practicado muchísimo, control del estrés, mantener las cadencias para que cuando volviesen a nadar por lo menos esa parte estuviese trabajada. Desde respiración nasal suave, ¿vale? Coger aire por la nariz, soltarlo por la nariz, ¿vale? Empezar a darse cuenta de esa respiración nasal. Hay ejercicios de desbloqueo nasal, ¿vale?, que se hacen en yoga. ¿Qué es un desbloqueo nasal? Pues es cuando tú tienes la nariz taponada, provocar que se desbloquee, que se destapone. ¿La pera esa no funciona, la de toda la vida? Pasa que luego eso, pues vuelves a tener tu problemilla. Mira, además esto es muy fácil. Esto lo podéis hacer ahora mismo, ¿vale? Vamos a darle. Esto es muy sencillo. Es cuestión de, yo cojo aire, suelto aire tranquilamente, ¿vale? En una de ellas cojo aire, ¿vale? Sueltas y ciérrate la nariz con una pinza de dedos y aguantas un buen rato, ¿vale? Y aguanta. Y ahora, cuando quieras coger aire, vuelve a cogerlo suavemente por la nariz. ¿Qué tal ha entrado? Lo puedes repetir 3, 4 veces. Y ahora repítelo. Aprieta fuerte. Eso, ahí. Nos pinzamos fuerte, ya lo explicaré por qué. Suave. Siento dos cosas. Dime. Como un picor en la nariz. ¿Sí? Y como una presión en la cabeza. Bien. Vale, pero de momento ya está trabajando. Ese picor en la nariz es... Uno de los problemas que tenemos al no usar la nariz es que sus capilares dejan de funcionar. ¿Para qué voy a irrigar una zona que no funciona y no trabaja? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me pinzo la nariz, el cerebro lo que detecta es, ostras, una apnea, ahí va, una vasoconstricción. ¿Qué tengo que hacer? Pues de momento, toda esa zona que es útil para respirar, enviarle sangre, empezar a funcionar, abrirla, ¿vale?, como estado de emergencia, para que cuando tú cojas aire pueda entrar con más facilidad. ¿Qué es esa presión que sientes en la frente? Pues es el riego sanguíneo que ha ido hasta ahí, en un momentito. Claro, no estoy acostumbrado. ¿Qué ocurre con los corredores a los que yo les pongo el esparadrapo al principio en la boca y les pongo a correr? Se tiran la tarde con dolor de frente. No es dolor de cabeza, es un dolor sinusal. Qué gustazo. Eso claro, pero ¿por qué? Porque toda esa zona no ha estado irrigada desde hace mucho tiempo y de repente ha empezado a entrar sangre. Eso sí, se encuentran toda la tarde con la nariz despejada. En yoga se hace la técnica de poner el dedo en una fosa nasal, luego en la otra. O sea, estos trabajos respiratorios son milenarios, o sea, no es de ahora. Lo que pasa que en otro contexto, que en el deporte de machacas no mola porque no se siente ese machaquismo. Claro. Eso de sentarse y que entreno, pues sí señor.
O sea, yo he tenido sistema de aporte de oxígeno a la gente entrenando en casa durante el confinamiento sin necesidad de machacar sus articulaciones. Y lo estás trabajando. Y es una manera. O sea, si me compro un electroestimulador para estar trabajando en estático en casa, pero no me dedico 5 minutos a respirar. Pero claro, si yo ahora mismo van a empezar a salir aparatitos de respiración por todos los sitios, ya lo verás. Después de esta entrevista ya te digo. No, Sí. no, si es que lo hay. Y hay un aparatito que vale 400 pavos por su app, ¿vale? Tiene una aplicación y la gente se lo va a comprar porque eso mola, porque es coger aire y soplar al aparato y ver unos datos. Ya, pero es que eso mismo lo puedes hacer con 5 minutitos por la mañana y 5 minutitos por la tarde sin aparatitos. Contextos. Totalmente, contextos y al final pues enfoques y incluso marketing. Incluso eso es. Esto no vale pasta. Decirte lo que te acabo de decir de la nariz, bueno, a no ser que me quieras pagar por la sesión de entrenamiento personal, pero Claro, o sea, esto es así. Desde luego que sí. Eso es. Vale, con este tipo de técnicas que acabamos de experimentar y que acabamos de hacer aquí, mejoraríamos esa respiración interna, esa transacción de oxígeno entre mitocondrias y tejidos. ¿Cómo podemos mejorar la respiración externa? A ver, la respiración externa, todos estos ejercicios te va a ayudar a mejorarla, porque al final estás trabajando también el introducir y el expulsar el aire. Hay muchas técnicas de estas que hay una expulsión de aire forzada y por lo tanto los músculos expiratorios van a estar trabajando. Hay unas técnicas de estas que en cuanto a cadencias respiratorias o similares o de apneas que obligan a hacer una inspiración forzada y están trabajando la musculatura. Hay incluso una técnica que no la aconsejo, porque esto es para expertos. O sea, esto es para expertos, para buzos y otro tipo de apneístas, o incluso gente que hace descenso de kayak de este extremo, que al final hay momentos en los que están ahí abajo, con la cabeza abajo, dentro del agua durante tiempo, ¿no? Que se llama el empaque pulmonar. El empaque pulmonar lo habréis visto cuando veis buceadores que se concentran, respiran, hiperventilan, cogen aire y llega un momento en que hacen como tragos. Han cogido todo el aire que pueden y de repente abren la boca y como que tragan aire y vuelven a tragar aire y con la lengua y la glotis empujan aire al fondo y eso lo que están haciendo es una distensión pulmonar. El pulmón tiene una capacidad, pero como es un tejido blando yo puedo aumentar esa capacidad y entonces distenderlo y poder utilizar más, ¿vale? Eso es por el empaque, pero esto ya os digo, es como curiosidad, ¿de acuerdo? Y luego hay dispositivos como puede ser la máscara de entrenamiento que tú has comentado antes, que al final lo que me está ayudando también es a la tolerancia al CO2, porque me está dificultando la respiración y en cierto modo se ha visto que ayuda a la tolerancia al CO2. También lo que está haciendo es aumentar el espacio pulmonar, no, es aeróbico. El espacio anatómico, ¿vale? Respiratorio, ¿no? Para explicarlo, anatómico respiratorio. ¿Qué es esto? Como la máscara tiene un espacio delante de mis vías respiratorias, es como que yo alargo mi tubo respiratorio. Es como que va en la piscina y se pone una tuba, ¿vale? Alarga su tubo respiratorio y por lo tanto, como tiene más recorrido el aire, hay un mayor esfuerzo. Está el Power de siempre, ¿vale? Que es un dispositivo que al coger aire ofrece una resistencia y por lo tanto tú tienes que hacer un esfuerzo mayor, al soltarlo no ofrece resistencia y ahí están empezando a sacar otros dispositivos parecidos para el agua, cosas así. Las apneas también nos sirven, como te he dicho, el empaque es un tipo de apnea y las apneas también nos sirven porque al final es una retención, puedes hacerlas soltando el aire o reteniéndolo dentro. Son bastante efectivas las de soltarlo. Sobre todo para tolerancias del CO2 y todo eso, son bastante más efectivas las que se realizan. De hecho, los test de tolerancia al CO2 son con el aire fuera de los pulmones. Brutal. ¿Las expiraciones forzadas aquí podrían entrar? Las expiraciones forzadas, al final, hay métodos como los hipopresivos, que al final es una expiración forzada, es trabajar desde el suelo pélvico, desde los oblicuos y pueden servir. ¿Cómo trabajo yo las expiraciones forzadas? Con globos. Algo tan sencillo como irte ahí al bazar, comprar unos globitos y que hagan esa aspiración forzada. En centros de CrossFit de Estados Unidos se está trabajando todo esto, muchísimo.
porque además ten en cuenta que muchas de sus tareas es sostener, por ejemplo, el típico pasillo, el paseo del granjero, ¿vale? Ahí hay que Apneas saber. largas. Bueno, pero es que a lo mejor no merece la pena la apnea, merece tener la capacidad de, con esa contracción de caja torácica y tal, ser capaz de ir introduciendo y sacando aire, ¿vale? Entonces está haciendo mucho trabajo, se hace mucho trabajo, por lo que te he puesto de los lobos y estar colgados. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí, estando colgado, la musculatura inspiratoria está muy comprometida y la expiratoria también. O sea, todo esto ya lleva bastante tiempo y hay varias páginas. Si quieres yo te las paso para que puedas pasarlas en la información adicional del programa, que hay varias páginas dedicadas a esto. Y con cursos online y todo dedicadas al rendimiento deportivo y a sacarle partido a la respiración y que nos aporten un plus. Estos métodos que has comentado, tanto las máscaras, el power breathe o la apnea, ¿debería de ser un trabajo o introductorio o totalmente en estático, en reposo? ¿O es conveniente realizar esto en la propia actividad para un corredor que nos esté escuchando? ¿Tiene que ponerse la máscara corriendo o no? Todavía no está muy claro. Todavía no está muy claro, sobre todo con el power breath. Yo lo empleo de las dos maneras, ¿vale? De hecho, todo el mundo que nos está escuchando seguro que lo ha empleado de alguna de las maneras. El movimiento. El típico trabajo de nadar respirando cada 7 brazadas. Eso al final es un trabajo dinámico, pero con unas apneas, ¿vale? Donde además hay una tolerancia al CO2. Ya Zatopek lo empleaba. Lo empleaba de dos maneras. La locomotora humana. Eso es. Lo empleaba de dos maneras. Una, pues igual era un friki como nosotros que va probando todo. En los paseos a su casa, cuando volvía a entrenar, iba haciendo apuestas propias de a ver cuántos árboles del camino era capaz de aguantar caminando sin respirar. O, por ejemplo, en sus famosas series, lo que hacía era los últimos metros de la serie, hacerlo sin respirar. Entonces, imagínate un 400 y meter del último 100 sin respirar, ¿no? Entonces, esto ya lo hacía en aquella época. Sheila Taormina, que fue campeona del mundo de triatlón, es una de las pocas mujeres que ha participado en 3 Juegos Olímpicos en tres modalidades distintas, natación, triatlón y pentatlón moderno. Yo tuve la suerte de conocerla en un clinic que estuve con ella. Ella practica mucho este tipo de entrenamiento, de apneas y de control respiratorio en las sesiones de natación. Yo a mis deportistas les hago calentamientos de apneas. ¿Por qué calentamiento de apnea? Pues por lo que acabas de ver tú, por ejemplo, con la nariz. Es decir, llegan totalmente estresados, llegan al entrenamiento machacados y yo necesito que se tranquilicen. Pero aparte de que se tranquilicen, que su sistema respiratorio entre a funcionar en orden, no alterado, ¿vale? Que ya dilaten, que ya haya una vasodilatación, una alveolodilatación. Pues es tan sencillo como vamos a empezar suave. Al empezar suave, pongamos que es pista, vamos a hacer cada minuto, vamos a intentar dar 20 o 30 pasos, si es de carrera suave, pues de carrera o de caminar, sin respirar, y así lo vamos a hacer durante 10 minutos. En natación vamos a nadar suave y les meto las apneas que te acabo de comentar de respirar cada 7 o cada 9. Ya hacer eso les va a llevar suave, porque saben que si van fuerte no sobreviven. Pero es que eso lo que hace es provocar una respuesta del organismo a, ostras, que hay que poner en marcha todos los mecanismos ventilatorios porque estoy teniendo dificultades, ¿vale? Entonces ya es una manera de introducirlo de forma dinámica. O sea, se puede hacer de las dos maneras. No está claro cuál es mejor ahora mismo. Pregunta que se harían en casa, seguro que alguien se la está haciendo. Si yo realizo esos ejercicios nadando de respirar cada 3, cada 5, cada 7 brazadas, ¿va a haber una transferencia de mis capacidades respiratorias a la carrera o a otra modalidad? Mira, para poner ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la salud. La natación se emplea con asmáticos. ¿Y por qué se emplea con asmáticos? Por la respiración. Porque la dinámica respiratoria de la natación implica esas cadencias respiratorias, implica esas tolerancias al CO2, ¿vale? Entonces
ya eso está haciendo que mejore el rendimiento del ser humano, de una persona que no está sana, que tiene un problema, un trastorno de salud, ¿vale? En una persona sana, haciéndolo ya a otro nivel, va a tener sus beneficios. De hecho, no es la primera vez que le quitas kilómetros de carrera a un triatleta, le metes más volumen de natación y mejora en la carrera. ¿Por qué? Por esos componentes del sistema de aporte de oxígeno que tiene la natación, que es ya no solo el tema de las carencias respiratorias o la tolerancia al CO2, sino el tema de una respiración forzada. Es coger aire en un momento determinado y durante poco tiempo, una inspiración corta, potente, y una expiración, soltar aire de una manera más larga, pero contra una resistencia. Es decir, los músculos expiratorios están funcionando. Entonces, transferencia a nivel del sistema de aporte de oxígeno va a haber, y por lo tanto en la bici y en la carrera. Maravilloso. Hemos hablado de metodologías y protocolos para mejorar la respiración interna, la respiración externa, y entiendo que unificando todo este tipo de trabajos, de forma colateral vamos a mejorar la tolerancia al CO2, ¿o existe un trabajo específico de tolerancia al CO2? Los trabajos de las apneas respiratorias son trabajos de... Lo que acabamos de hacer aquí, de pinzar la nariz. Sí, por ejemplo, mira, un trabajo muy sencillo. Cojo aire durante 4 segundos, lo suelto durante 6 y aguanto la apnea 3 segundos. Y eso lo hago 2-3 minutos. ¿Vale? Ya estoy trabajando eso, ya estoy mejorándolo. Hay otras cadencias un poco más drásticas. Por ejemplo, lo que se emplea en las empresas para el estrés. Lo que se llama coherencia cardíaca. ¿Vale? Se vaya de la parte de coherencia. Coherencia cardíaca es la respiración de encaja. 4 segundos cojo aire, 4 segundos lo aguanto, 4 segundos suelto aire, 4 segundos aguanto sin cogerlo. ¿Vale? Con esas pausas que habíamos perdido que has comentado. Claro, es 4 segundos cojo, pausa de 4 segundos, ¿vale? 4 segundos lo suelto, pausa de 4 segundos, y eso pues dibuja una caja. Puedes hacerlo 6 segundos, 8, o si no tienes capacidad, pues lo haces de 2 en 2 de momento, y poco a poco lo irás, y con eso vamos a mejorar mejorando. La tolerancia al CO2. Sí, eso te ayuda. Pues esa puede ser una pauta buenísima para el que nos esté escuchando en casa. Al final es mismo tiempo de expirar, inspirar, sí, expirar y pausas entre ambos. En el momento que te pones a cotillar en internet esto, te salen unos cuantos trabajos serios, si miras en los sitios adecuados, trabajos serios en este sentido. Luego hay trabajos más drásticos como son las hiperventilaciones, cosas así. O sea que es un mundo, es todo en progresión, ¿vale? Desde la parte fácil de respiración suave, respiración consciente, respiración inconsciente. Bueno, cuando digo inconsciente es que dejes que tu cuerpo sea el que respire y te vayas dando cuenta un poco de lo que hace. Las carencias, las apneas, las hiperventilaciones, o sea, todo en progresión. A pesar de lo complejo que es todo esto, que como bien dices es un auténtico mundo a la mínima que empiezas a ahondar un poco en ello, para esa persona que está en casa, o que seguro que tienes deportistas que les ha sucedido y te dicen, José, cuando corro me ahogo, no tengo problemas musculares, no me canso, simplemente me ahogo. ¿Qué pueden hacer? ¿Por dónde pueden empezar? Pues lo primero que empiecen por moverse a su ritmo. O sea, este es uno de los que... Claro, esto puede ser muy duro si se va corriendo muy lento. O sea, este es un problema también de egos en esto, ¿no? Es decir, la gente se pone a calentar y va a glucolítica perdida, como he dicho yo siempre. Entonces, claro, a los 2 minutos tiene tal deuda de oxígeno que ya están asfixiados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenías que haber empezado caminando. O sea, empiezas caminando, empiezas a tu ritmo, con tu respiración nasal, vas cogiendo ritmo a poco para que des tiempo al organismo a que se vaya ajustando y luego coges tu ritmo. El tema es que hay gente que no está preparada ni para correr 200 metros. Hay que hacer mucho trabajo antes. Ya no hablo de trabajo respiratorio, sino hay que hacer un trabajo funcional para que tenga la capacidad de empezar a correr y que cuando pasen de los 200 pueda hacer 300 y cuando pasen los 300 pueda hacer 500. El tema es que intentamos hacer los 5 kilómetros de primeras, no estamos preparados para ellos en ningún sentido, ni respiratorio ni metabólico. Es decir, no tenemos ni la capilarización suficiente como para transmitir oxígeno a esos músculos. Entonces, haz las cosas en progresión, trabaja desde la base, crea una buena base y ya verás cómo no tendrás... A ver, cuando tienes ese tipo de problemas es porque algo no está funcionando bien. O sea, y no está funcionando bien y que no estás todavía capacitado para ello. Pero esto me ha pasado, llevo entrenando corredores y triatletas
años y años, y además he tenido la suerte de poder tenerlos en grupos de 20 y tantos y de 30 dentro de la pista y observar a muchísima gente, y lo ves. El tema del esparadrapo en la boca. Mira, he visto gente que corría, pues mira, a 36, 38 el 10K, 35, y le pones el esparadrapo en la boca, y alguien que corre en 42 corre más rápido que él. El trabajo aeróbico. Wow. ¿Vale? El de 42 no tiene esa capacidad glucolítica ni esa capacidad a esos niveles como lo puede tener él en ese 10K, pero por lo que sea ha hecho un mayor trabajo de base aeróbica, y cuando le pones a trabajar en esa zona es eficiente. Mira, me acuerdo de un caso, cuando empezó todo el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los primeros aparatos de la variabilidad yo tenía un problema con ellos, no me los podían poner, porque me los ponían y decían que tenía un problema cardíaco. El problema está en que la gente que hacemos ultradistancia, podríamos decir, pues bueno, nuestro corazón funciona de otra manera, tiene una serie de pausas, tiene incluso a veces unas extrasístoles, que cualquier aparatito de esos en aquel entonces lo detectaba como una anomalía, ahora ya son más finos. Y la persona que me lo puso me comentó, un campeón de España de 1500, no digo el nombre porque en aquel momento pues era un tema experimental, por la variabilidad de frecuencia cardíaca, en este sentido, vieron que en el calentamiento era un puñetero desastre. A nivel de eficiencia y de economía era un desastre, pero cuando se ponía a su ritmo, era una máquina. Claro, a nivel aeróbico de base, ellos entrenaban ahí a muerte, nada más que a la parte simpática, estresados, como va la gente por la calle. Eso es. Ya, modo de curiosidad. Entonces esta gente que pues sale a correr y tiene esa sensación de se ahoga, además de ir a su ritmo, porque claro, cuando estabas explicando esto has dicho que esa persona empiece poquito a poco en progresión con su respiración nasal. Vale, vamos a dar por hecho de que hay muchas personas que esto de la respiración nasal o boca o nariz-boca todavía no tienen muy claro cómo ha de ser. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo ha de ser una respiración para que sea económica y eficiente si una persona la hace de forma anárquica? Yo al final, y esto no es un ejemplo, es real. Yo cuando salgo a correr, yo lo que intento es aportar oxígeno como buenamente pueda, que bastante tengo ya con sostenerme yo de pie corriendo, ¿no? No es algo en lo que me haya fijado, porque sí que es cierto que no me ha dado problemas. En el momento en el que me ponga a trabajarlo, seguro que va mejor. Pero ¿cómo ha de ser la respiración? ¿Ha de ser solo por la nariz? ¿Solo por la boca? ¿Nariz-boca? Cuéntanos un poco... Bien, vamos a partir de que la nariz, a nivel evolutivo, está hecha para respirar y la boca está hecha para comer. Ya partimos de ahí, ¿vale? Luego los dos se unen en un mismo conducto, ¿no? Pero ya de momento hay que partir de ahí. La nariz tiene grandes beneficios en la respiración. De momento humidifica, calienta el aire que entra, tienes los pelillos también nasales para retener sustancias, pues eso, ya no tóxicas, sino sustancias inadecuadas, ¿no? Tiene la mucosa también, donde retiene todo ese tipo de bacterias que ayudan a nivel del sistema inmunológico, ¿vale? Y luego tiene otro componente importante a nivel de lo que son los senos paranasales, al fondo del todo de las fosas nasales, que es la generación de óxido nítrico, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Eso es uno de los terceros componentes del sistema respiratorio, que tiene poco protagonismo hasta que vemos que mejora el rendimiento tomando jugo de remolacha. Entonces ya nos interesa, ¿vale? Pero nosotros lo generamos y esto no lo aprovechamos si no hacemos una respiración nasal. ¿Qué tiene este óxido nítrico? Por eso digo también lo del buen calentamiento y vete primero a tu ritmo, ¿vale? Este óxido nítrico es un vasodilatador, ¿vale? Y un bronco y alveolodilatador del organismo. Incluso está en el epitelio de los vasos sanguíneos, y el roce de los glóbulos rojos y de las células sanguíneas contra las paredes lo que hace es estimularlo y que salga al torrente circulatorio, ¿vale? Entonces, ya de momento, si respiramos por la boca, esto nos lo perdemos. Si respiramos por la boca, lo que estamos provocando también, aparte de una hiperventilación, estamos provocando una inflamación. Estamos provocando una inflamación de la parte posterior de la garganta, que va a provocar que perdamos más respiración nasal todavía. Entonces, primero, igual que cuando te mueves en cualquier cosa, así estés en la vida, así estarás en el deporte. Si tú tienes una mala postura en la vida,
cuando hagas deporte serás una persona con mala postura. Si tú en la vida todo el día estás con los flexores de cadera totalmente agarrotados, cuando intentes hacer un ejercicio los llevarás agarrotados. Pues si tú en la vida no respiras en condiciones, cuando hagas ejercicio no vas a respirar en condiciones. Y ahí está el tema de que perdemos la respiración nasal por nuestro pequeño estrés diario, ¿vale? Según aumentas el ritmo, pues hay mayor sustancia de desecho en el organismo. Es decir, el cuerpo empieza a trabajar su metabolismo y empieza a tener sustancias de desecho. Una de ellas es el CO2. Empieza a haber una acidosis, ¿vale? También el lactato se va generando poquito a poco, pero ya todavía esos son niveles ínfimos. Hay que expulsarlo. Entonces, yo me voy acercando a ese primer umbral, ¿vale? Y ya hay que expulsar con más alegría esas sustancias de desecho. De ahí que venga que yo coja el aire por la nariz, pero lo empiece a soltar por la boca. Necesito un canal más grande para soltar esto, porque el cuerpo demanda que esto se suelte con más alegría, que no sea tan lento como por la nariz, porque la nariz es lenta, ¿vale? Y cuando aumento el ritmo, pues llega un momento que dice el cuerpo, oye, que la nariz no es suficiente, que esto es muy pequeñito y muy lento, y claro, ya empiezas a respirar por la boca, ¿vale? Y ya utilizas la boca y utilizas lo que sea. Si tuviésemos algún otro orificio para respirar, seguro que lo usábamos. O sea, ya, entonces esto va a depender siempre del nivel de esfuerzo, y claro, ese nivel de esfuerzo depende mucho también de tu capacidad física. Estas personas que me has comentado antes, resulta que es que el ponerse a correr ya es un nivel de esfuerzo que se ha metido en un nivel por encima casi de zona 2 o en zona 3, porque esa parte no la tiene educada. Su zona 1 y zona 2 es caminar, o incluso trotar a la velocidad que caminan. O sea, cambiar la mecánica de movimiento y punto, y ya está. Pero esto es duro, Sí. muy duro psicológicamente. Desde luego que sí, desde luego que sí. Para ese perfil de deportista entrenado, que no ha trabajado nunca la respiración, ¿podría ser una buena manera de arrancar, además de ese trabajo en la estática de respiraciones, apneas, etcétera, etcétera, que hemos comentado antes, ceñirnos a lo que acabas de comentar? Yo, por ejemplo, salgo a correr esta tarde y en mi calentamiento empiezo a intentar ir nariz-nariz, cogiéndolo por la nariz, soltándolo por la nariz. En el momento en el que veo que ya no me da, pero quiero seguir manteniendo un ritmo, empiezo a coger el aire por la nariz, pero lo suelto por la boca. Y cuando veo que ya quiero seguir manteniendo ritmo o incluso aumentarlo, pero no me da la vida, me olvido y boca a boca, nariz boca o lo que, Pues lo que sea. eso ya es sobrevivir. Sí. Exacto. ¿Esto va a implicar una mejora? Sí. ¿Es conveniente? Sí, ¿Lo porque recomiendas? de momento estás calentando de la manera correcta. O sea, muchos entrenamientos se tiran a la basura por no calentar de manera correcta. Tanto por entrenar por exceso como, o sea, calentar por exceso como calentar por defecto. Y entonces el entrenamiento no consigue el resultado que se necesita. Entonces ya estamos diciendo que vas a entrenar de una manera óptima. Y esto se ve en cuanto empiezas a entrenar gente en grupo. O sea, ves a 4 o 5 que ya están fuera de ritmo y ya están tirando el entrenamiento a la basura. Ya no van a llegar igual, las series no van a llegar, no van a salir igual. Estos ya han llegado fatigados y otros llegan demasiado fríos. No llegan como tenían que llegar. Por eso te dicen que, joder, es que hasta la cuarta serie no he entrado en dinámica. Es que tenías que entrar en dinámica en la primera. Eso significa que no has calentado en condiciones. Y el calentar está, ya no solo es que los músculos tengan su tono adecuado, es que el sistema circulatorio, el sistema de aporte de oxígeno esté de la manera adecuada, ¿vale? Entonces, lo que me acabas de decir va a tener sus beneficios perfectamente. La nariz es un gran modulador de la intensidad de esfuerzo. Si quisiéramos hacer un entrenamiento específico para mejorar la respiración corriendo, sería adaptar el ritmo que seas capaz de llevar siempre y cuando te ciñas a un tipo de respiración. Oye, hoy vamos a correr solamente nariz-nariz. Corre a lo que puedas, que tienes que andar, andas. Que sí, se puede perfectamente. De hecho, fuera de temporada, cantidad de deportistas de resistencia, y ya te hablo de élite, te hablo de profesionales. O sea, queremos invitar a los profesionales, pero hay ciertas cosas que no las invitamos. O sea, es así, esto nos pasa mucho, ¿no? Salen a caminar 4 horas, a caminar a un ritmo normal, tranquilo, cómodo, trabajo lipolítico, trabajo oxigenativo. O sea, la gente odia las zonas 1 y 2, ¿no? Que sí, que son enriquecedoras, si es que son las que me permiten luego funcionar bien en las demás, y son las que me permiten que las demás dosificarlas durante la semana y durante el mes y durante la temporada para poder seguir haciéndolas. Si siempre estoy estresado de la vida, llegará un momento de la quinta a la sexta semana que pete. Estas son cosas que pasan. ¿Hay alguna diferencia, José, entre lo que acabamos de comentar, de la forma en la que podemos arrancar con ese trabajo de respiratorio,
en función a la modalidad que practico, porque yo sinceramente nadando y cogiendo aire por la nariz no me veo. Es que No me veo. La natación, de momento la natación no es, aunque empiezan a salir teorías de que tenemos, es que cuando empiezas a buscar cosas, pues te encuentras cosas curiosas, pero claro, ves a la gente que lo escribe y dices, ostras, es que no lo escribe ningún tonto, ¿vale? Y empiezan a hablar del primate acuático. Hostia, claro, te iba a decir, desde un punto de vista evolutivo, nadar no es para nosotros. Claro, es que pues si me dices que eso existe, primate acuático. Por eso tenemos ese reflejo de buceo y esos reflejos ante las apneas y cosas así, ¿no? Entonces, que son muy similares a los mamíferos marinos. Entonces, empiezas a ver cosas y dices, bueno, no lo está diciendo ningún cualquiera, ¿vale? Dices, bueno, vamos a empezar a pensar en algunas cosas. Pero sí es verdad que a nivel acuático la respiración es opuesta, es totalmente distinta. Es coger aire por la boca, pero si lo sueltas por la nariz, sí, ¿vale? Pero es coger aire por la boca de manera forzada, voluntaria, y soltarlo de manera voluntaria y manera forzada por la nariz, pero pasa lo mismo. Cuando llegas a ciertos ritmos donde esto hay que expulsarlo, por ahí, por la boca y por la boca. Es así, ¿vale? Entonces también estás viendo ahí un regulador. Cuando tú, es igual que el regulador es, oye, si yo puedo respirar cómodamente cada 3 brazadas o cada 5, voy suave, pero cuando esto aumenta, el ritmo respiratorio aumenta. Ya no puedo soltarlo tan fácilmente por la nariz, ya necesito la boca, está igual. En la bici, la respiración es mucho más natural, está claro, pero tiene un componente de la postura. Estamos en una postura flexionada, estamos en una postura encogida, estamos en una postura cerrada, por lo tanto no permitimos esa expansión pulmonar tan fácilmente, y además el diafragma se encuentra con la oposición de esas vísceras que están volcadas hacia él. Entonces, ahí hay ciertos... Por eso yo entreno con el Power Breath en bici. Sí, les meto Power Breath en bici para ese trabajo diafragmático en esa postura tan... De hecho, cuando metemos las series de Power Breath es acoplado para ese trabajo diafragmático y ese trabajo de la musculatura inspiratoria en esa mala posición, ¿vale? Y corriendo parece que pues es algo lo más natural. Te va a depender mucho de tu postura, de tu capacidad física, de cómo tengas tú trabajado esa musculatura inspiratoria, ¿vale? Y también va a depender mucho de ciertos otros aspectos de, pues por ejemplo, que el diafragma esté sano. Cuando quiere decir sano, lo que acabamos de comentar también de todo este estrés, de esta respiración corta, excesiva que tiene la gente. Cuando digo excesiva es que aumenta el número de respiraciones por minuto, hace que tengamos un diafragma bloqueado. También ese diafragma suele tener problemas por procesos inflamatorios que pueden ser procesos del estrés de la vida, ¿vale? ¿Y qué procesos inflamatorios son? Pues el hígado un poquito más pesado, el estómago lleno de aire. Todo esto, cuando tú te pones de pie y te pones a correr, tira de diafragma, de los ligamentos diafragmáticos y empieza a darte pinchazos, una especie de flato que podemos. Entonces, tiene sus cosas, pero son 3 disciplinas que cada una tiene su componente respiratorio con sus pequeñas modificaciones por lo que es, porque son gestos distintos. Brutal, José. Desde tu experiencia, ya vamos cerrando la entrevista, que quiero ser respetuoso con tu tiempo y ya nos has brindado muchísima información de altísima calidad. Desde tu experiencia, que no es que te falte, ¿cómo de rentable es esto para un deportista? O sea, si yo tengo que elegir, imagínate, vamos a poner mi caso, me cuesta un imperio bajar de 40 minutos en un 10K. Si yo tengo que elegir, voy a hacer trabajo de calidad, trabajo de machaca, o voy a ponerme a centrarme en esto, aun sabiendo que se pueden hacer las dos cosas y que no son incompatibles, pero si tuviese que elegir, ¿realmente supone un beneficio a la hora de hacer marcas más allá de la salud este tipo de trabajo? Mira, ahora que estamos en la era de todo hablar de estudios científicos, ¿vale? Esto antes, pues yo hace 20 años, pues era ensayo y error y vamos para adelante. Ahora hay que ver mucho la letra pequeña de los estudios y cómo se han hecho y dónde se están haciendo pues eso, hay que leerlos bien para no meter la pata y bueno, ser un poquito críticos con ellos. Pero ya en test de 5 minutos de esfuerzo máximo se ve que un gran limitante del resultado es la demanda energética de la musculatura respiratoria. Ya de momento, en 5 minutos vemos que la musculatura respiratoria puede ser limitante, por lo tanto, si la trabajamos y la tenemos bien, nos puede ayudar. La musculatura respiratoria, trabajándola, puede tener entre 3 y en 6 semanas entre un 15 y un 30% de mejoría, dependiendo de las personas.
Dime Wow. qué componente, y esto vas a datos de López Chicharro en sus exposiciones, que tú los, oye, perdón, de sus exposiciones y lo vas a escuchar. Entonces, ¿qué componente fisiológico tiene esa mejoría tan brutal? En tan corto plazo, prácticamente ninguna. Nada, o sea, no hay nada. Entonces, yo te digo, sigo entrenando igual, añade el trabajo respiratorio y suponte que mejoramos un 5%, no un 15, ni un 30, un 5, un 4. Da Ya igual. mejora marca. Claro, claro, claro. Y para el que esté al otro lado, una prueba de 5 minutos es un test muy similar al de la velocidad aeróbica máxima. Muchos opositores de pruebas de 1000 o 2000 metros, es esto lo que hacen al final en su prueba. O sea, que un trabajo respiratorio en opositores sería imprescindible. Sí, sí. Ten en cuenta que además, por ejemplo, tu marca esa de 10K, que quieres mejorarla. Y que muchas veces depende de cómo llegas al último kilómetro. Y lo que soportes durante ese último kilómetro, que es un esfuerzo a lo mejor de, pues eso, por debajo de 4, que ya estamos en un esfuerzo de consumo máximo de oxígeno, en ese esfuerzo, ahí la tolerancia al CO2 es protagonista. Y si tú has hecho un buen trabajo de sufrir ahí y de tener ese umbral de tolerancia bien alto y que tu cerebro lo soporta, es mucho más fácil que puedas mantener ese ritmo hasta ahí, hasta el final y llegar a. Todo lo que sea mejorar el sistema de aporte de oxígeno va a tener una consecuencia clara y directa sobre cualquier deporte de ámbito aeróbico. Es así, pues la base. Espero y estoy convencido de que sí, de que la gente que está al otro lado los que nos están escuchando van a tomar conciencia de todo esto y lo van a empezar a implementar. José, antes has mencionado, ya última pregunta y te dejo en paz, te lo prometo, pero es que hablar contigo eres como un libro abierto, macho, o sea, me encanta. Antes has dicho, y esto no tiene nada que ver con la ciencia, es una opinión personal tuya que quiero conocer. Has mencionado el machaquismo. Sí. Esa corriente de voy a entrenar muy duro, me encanta hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Qué opina José Acosta sobre el machaquismo? A ver, yo lo he hecho, yo lo he practicado. O sea, yo he tenido, cada uno tenemos nuestra época. ¿Vale? Cada uno tiene su época, épocas de machaquismo, épocas de ser un poquito más inteligente. Entonces, esto pasa por épocas según vas cogiendo experiencia y vas aprendiendo de todo. Realmente, si tú quieres tener unos resultados concretos en un momento concreto, ¿vale? Porque estás preparando X pruebas o una prueba determinada, el machaquismo es absurdo. O sea, hay que llevar un entrenamiento inteligente, un entrenamiento planificado para poder saber en qué momento estás y llegar a ese punto. Que a ti te mola competir aquí, competir allí, jugar aquí, jugar allá. Pues mira, lo que quieras. A lo que te haga feliz. Claro que sí, a lo que te haga feliz. Eso sí, luego no me vengas llorando. O sea, porque ya te daré en la cabeza y ya te lo diré, te lo dije, tal. Sin problema. Pues mira, pues machácate, que sepas que ¿qué consecuencias tiene el machaquismo? Pues las que yo he tenido en otras ocasiones. Pues muy sencillo, pues tener en el 2012 una hernia de disco con una protusión y estar 8 meses sin ponerme los calcetines a ver si podía volver a hacer triatlón. Tener un síndrome de estrés crónico y de fatiga crónica. O sea, machaquismo. Pues mira, vamos a apuntarnos a Maratón de Madrid. Se han acabado las plazas, como me pasó en el 2002. ¿Y qué hacemos? Pues han puesto un medio Ironman extremo dentro de 2 semanas. Pues bueno, pues este fin de semana salimos, hacemos Cotos y Morcuera, 90 kilómetros y a ver qué tal. Oye, pues lo hacemos, claro, y ponandremia después de ese triatlón. O sea, lo he sufrido todo. Yo he hecho hasta un triatlón con un episodio de apendicitis, un Ironman, o sea que... Wow. que bueno, wow. ¿Qué te voy a decir del machaquismo? Pues, a ver, lo que hemos dicho antes. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Pues mira, pero al final tiene sus consecuencias. No, pero una de las cosas que me ha gustado en tu respuesta ha sido, y mira que hay ejemplos en la actualidad, nombres que podríamos dar aquí de gente que sigue esa filosofía, y tu forma de criticarlo ha sido poniéndote a ti mismo de ejemplo. Sí, sí, no. Eso dice mucho de... Yo lo he vivido y a mí me ha encantado entrenar y me ha encantado machacarme y me ha encantado coger la bicicleta y hacerme 8 horas de bici y luego ponerme a correr 1 horita. O sea, de esas barbaridades he hecho muchas. Claro, también hubo una época en la que aprendíamos así. Ahora, pues tenéis la suerte de que hay mucha información y que muchos hemos reventado haciendo estas cosas. Y se puede informar y, oye, y distribuir. Pero que tú aún así quieres experimentarlo, quieres practicarlo, eres libre de ello. Ahora, si quieres obtener buenos resultados y estar a punto, ir a tu 100% en X momentos, no lo vas a conseguir. ¿Te vas a divertir? Sí.
estando siempre al 80% o al 70%. Pero ese 100%, como no seas inteligente, lleves una buena periodización y en el entorno sea saludable, todo lo que lleves alrededor, no... Totalmente, así es. José, muchísimas gracias. Nada, tío, hombre. De verdad, ha sido un auténtico placer. He aprendido pues, de las entrevistas de las que más conceptos nuevos me he llevado, de verdad te lo digo. Y para esas personas que quieran indagar más, que quieran leer tus trabajos, este es el momento cuña, el momento promo. O sea, lo que quieras. Tienes una newsletter maravillosa donde trabajas mucho el tema de la respiración. Invita a toda la gente. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, en mis redes sociales, que son como mi apellido, Acosta de entrenar, ¿vale? La página web es igual. O sea, yo estoy en las redes sociales, está alguna, pero yo desde el 2009 ya tenía mis redes sociales y mi blog, y poquito a poco. Lo que pasa que, bueno, soy más entrenador que empresario. Y estas cosas de publicitarme y esas cosas... No cuestan, si no lo hago yo, ¿eh? No cuesta, pero sí. En Acosta de Entrenar, en cuanto pones acostadeentrenar.com, ya sabes mi página web y allá puedes... Vale, ahí se pueden suscribir a tu newsletter, le vas a estar llegando... Sale directamente mi newsletter para que se puedan suscribir. No soy pesado, o sea, intento que toda la información aporte. Lo garantizo. Sí, aporte conocimiento, aporte práctica, ¿vale? No intento, hombre, siempre tienes tu cuñita ahí, ¿no? Pero sobre todo que... Sí, pero sobre todo que aporte. A ver, yo en esta profesión, aquí tú empiezas a ver la pirámide de Maslow y dices, a ver, ¿cuáles son las necesidades humanas, no? Y así me muevo yo entrenando a la gente, a ver, ¿qué necesidades tiene este? ¿Por qué este se ha metido en esto, no? Bueno, pues yo me dedico a esto porque al final mi objetivo en la vida es que lo que puedo aprender, lo que conozco, y por medio lo que es transmitir el deporte, que es lo que he hecho desde los 8 años, siempre deporte de competición, te mejora un poquito a ti, le mejora un poquito a él, que gracias a que yo te he mejorado un poquito a ti, tú puedas mejorar un poquito a él, y él le pueda mejorar un poquito al otro, y que esto al final sea un efecto mariposa. Entonces, esa es mi manera de trabajar y de transmitir. Pues nada, toda la gente que quiera o ponerse en contacto con José o trabajar con José o que le entrene o leer sobre todos sus trabajos, www.acostadeentrenar.com. ¿Lo he dicho bien? Sí, señor. Fantástico. Con las dos es. Ole ahí. De entrenar. Muchísimas gracias, José. Joder, Rubén. Muchas gracias.